Bueno, en realidad yo no me pensaba dedicar a la ciencia porque no tuve ningún acceso a estudios científicos ni nada por el estilo. Yo vengo de un pueblo chico, y no teníamos, o sea, la escuela era, bueno, estudiar, la gente que nos daba, no había ningún investigador ni nada que se le parecía, ni acceso a información de eso. Pero bueno, a mí me gustaban las ciencias exactas. O sea, me inclinaba más en el secundario por las ciencias exactas y decidí estudiar bioquímica, bioquímica o farmacia. Después me decidí por bioquímica, y cuando entré a la facultad de bioquímica, en ese entonces era Instituto de Ciencias Químicas, la gente que había en primer año era gente muy emprendedora, que estimulaba mucho a los estudiantes para digamos, para las ciencias y ese tipo de cosas. Y bueno, me entusiasmé, y ahí empecé a gustar, digamos, de estar en un laboratorio. Yo en el segundo cuatrimestre de primer año ya estaba agregada a físico-química. Éramos relativamente pocos. Los docentes de primer año nuestro, que eran en la parte de química general, venían no estaban acá en Córdoba, no había docentes todavía. Para el primer año, la primera materia venía de gente de Buenos Aires, un profesor que se llamaba doctor Negrotti, y los jefes de trabajos prácticos que había eran, que luego fueron profesores, entre ellas la doctora Giordano. Eran muy amables con los estudiantes. O sea, yo no sé, pero yo me sentía muy bien estando en la facultad, y tanto con los compañeros como con los docentes, ¿no? Yo como estudiante no he sentido ninguna discriminación de ningún tipo, ni porque era de un colegio de un pueblo, ni porque era mujer. Al contrario, digamos, enseguida que empecé, como te digo, en el segundo cuatrimestre ya, estuve agregada al departamento de físico-química. Y bueno, todavía no había gente que hiciera investigación propiamente dicha, pero sí había mucha gente entusiasmada y después al año siguiente, ya el segundo año, vino el doctor Estarico, que ya ahí sí se inició más la investigación en el departamento. Pero era gente muy interesada en la ciencia, a pesar de que eran todos jóvenes, no todos muy jóvenes, no eran ni siquiera doctores, eran los que estaban en primer año ahí. Yo me recibí en el año 66, nos casamos en el 67, en el 68 nació mi primer hijo, en el 69 nació el segundo hijo, y a fines del 69 terminé la tesis. O sea que ya tenía una nena de 1 año y un varón de meses cuando terminé la tesis. Pero yo tuve la suerte de tener mi mamá muy cerca. Vivía a media cuadra de mi casa. Mi mamá se encargaba mi mamá y mi papá en esa época vivían los dos, de la nena, y el varón, bueno, era chiquitito, y bueno, qué sé yo cómo hice para hacer, no sé, pero me la arreglé y pude rendir la tesis, con los dos chicos chiquitos. Tuve mucha ayuda, mis padres me ayudaron, así digamos, me apoyaron. Mi suegra, la mamá de mi marido, me ayudó muchísimo, me ayuda más a mí que a él. Mi suegra era una excelente mujer. Cuando necesitaba yo, venía y me ayudaba con los chicos. Inclusive nosotros nos fuimos a hacer un postdoc afuera y ella vino con nosotros para que yo pudiera trabajar y ella quedarse con los niños. Así que bueno, tengo que reconocer que he tenido una ayuda invalorable, ¿no es cierto?, que no todos la tienen. Y yo creo que lo ideal sería de que
las cosas en una familia se repartieran por igual, los trabajos, digamos así, o sea, los compromisos, salvo lo que es exclusivo de una mujer, como amamantar un hijo, por ejemplo, pero bueno, la mayoría de las cosas se pueden compartir igual. A mi edad y con mi experiencia de vida, digamos, yo creo que efectivamente en esa época, ¿no es cierto?, las mujeres éramos muy poco, o sea, me doy cuenta de que éramos muy poco apoyadas, y también lo éramos no solo en los aspectos de los compromisos familiares y demás, sino que también, digamos, si había un cargo solo, ¿viste?, de dedicación exclusiva, siempre el varón tenía la preferencia. Del mérito de la mujer y del varón equivalentes o más el de la mujer, si había un cargo se le daba al varón preferentemente. Éramos muchas más mujeres que varones. ¿Pero por qué éramos más mujeres que varones? Porque los sueldos eran muy bajos y la mujer, bueno, se conformaba con menos sueldos. Entonces éramos, si ustedes se fijan, en los principios de la facultad había una cantidad de mujeres bastante grande, porque no era porque porque se los dieran por cosas, sino porque no había candidatos. Los varones se recibían de bioquímicos o de farmacéuticos y se iban a trabajar a otra cosa, no les interesaba la actividad académica porque era muy mal remunerada. Bueno, sigue siendo igual, ¿no? Pero bueno. Para mí fue muy importante ingresar como académica, o sea, es una distinción bastante significativa, como un reconocimiento a la trayectoria de uno importante, con lo cual fue muy satisfactorio tener esa, y de hecho que estoy ahora y estoy en la comisión directiva, y bueno, es un trabajo que todavía lo hago con mucha devoción, digamos así, porque aprecio la academia, creo que es importante, todo lo que podamos hacer mientras podamos. En mi caso particular, yo más bien no es que yo haya creído o crea ahora que que el trato no iba a ser igual conmigo que si yo hubiera sido un hombre, ¿no? Sino que yo no me creo capacitada para tener actitudes muy políticas como es necesario muchas veces en una persona que está en una actividad de dirección, ¿no es cierto? Tiene que tener una capacidad política en el sentido amplio de la palabra política, ¿no es cierto? De poder congeniar cosas que son difíciles de congeniar o congeniar, arreglar cuestiones en donde hay gente que piensa diferente y tratar de llegar a un lugar intermedio que favorezca a todo el mundo lo mejor posible. Es una facultad que digamos que yo la vi crecer y en donde yo puse de mi parte todo lo que pude para que creciera en la forma que se esperaba que lo fuera. Así que yo a la facultad la quiero mucho. Y vinimos a Córdoba a estudiar, en esa época era farmacia y bioquímica, después fue la Facultad de Ciencias Químicas, y parábamos en un pensionado universitario, que era un lugar donde paraban personas que hacían la universidad en la calle de Anfunes, al 360, era bastante conocido en ese momento, y la facultad nos quedaba muy cerca. Nosotros estábamos en Anfunes 360 y la facultad estaba en Trejo al 242, o sea que
yo, como decía antes, nosotros vivíamos en la facultad porque todas las materias se daban ahí, hacía que fue una época buena. Ahí sí farmacia. Después ya cuando estudiamos bioquímica ya estaba ya había asignaturas que se dictaban en la ciudad universitaria. Siempre me gustaron las asignaturas más bien de las ciencias duras, ¿me entendés? Y en esa época también había pensado yo personalmente en la FAMAS, pero lo que pasa es que recién empezaba eso. Entonces me gustaba ese lado de la carrera. Bueno, FAMAS no recién empezaba y demás, y entonces por eso fue que elegí una carrera como ciencias químicas. Lo que pasa es que en esa época estaba separado farmacia y bioquímica. Mejor dicho, para hacer bioquímica había que hacer farmacia primero. Entonces hicimos farmacia y después 2 años más bioquímica. Había chicas, sí, pero muchos varones había en esa época. Éramos muchas, había bastantes mujeres, sí, pero no era una cosa tan diferenciada como ahora, que un gran número de mujeres. No, yo diría que había más varones que chicas. Hacíamos reuniones muy lindas, extras curriculares, y después el caso nuestro en particular, el curso nuestro, que éramos muy amigos, y organizamos, fue uno de los pocos gente que yo conozco, que organizamos un viaje de fin de egresados. Cuando terminamos bioquímica éramos 24 personas, 12 chicas y 12 muchachos. Nos fuimos a Brasil, estuvimos un mes. O sea que era poco común hace tantos años eso. Fuimos en barco, volvimos en avión, o sea que la mayoría, fue tan gracioso porque la mayoría de nosotros tomamos por primera vez un avión, y alguien ese amigo que decíamos que vive en Carlos Paz ahora, cuando subimos al avión, que había mucha gente, y dice: hoy vamos a tener que viajar parados. Esa fue una anécdota graciosa, pero así era, hace muchísimos años, pero así fue. Sí, fue un grupo muy lindo. Yo tuve, la verdad, que son es como quien dice, están en el lugar justo, en el momento justo. Yo volví, me recibí en diciembre, pasé en mi pueblo un tiempo y después volví a Córdoba. Yo había sido practicante en el hospital de clínicas y volví a Córdoba, al hospital de clínicas, para ver un poco, terminar algunas cositas que nos habían quedado y alguna sección que no había hecho, y porque el laboratorio era muy lindo, estaba todo dividido por secciones y demás. Y estando ahí, era fines de febrero, principio de marzo, una cosa así, el doctor Martín, que era el director del departamento y del laboratorio, nos llamó a todos los que nos habíamos recibido en ese año, que éramos unos 7 u 8 que todavía estábamos yendo, y nos dijo que un profesor de la facultad, que había sido profesor nuestro, que estaba en ese momento en Estados Unidos, había escrito para preguntar que alguien fuera. Él tenía 2 personas que él quería que fueran. Ninguna de esas 2 personas podían ir. Una de las chicas se estaba por casar en esos días y el otro muchacho no tenía interés. Y entonces dijo: la verdad que sería preferible alguien que sepa un poco de inglés. Entonces yo dije que yo que sí, que a mí me gustaba. Y entre todos los que estábamos ahí, fui la única que prácticamente le interesó. Y viajé a Estados Unidos para empezar allá a hacer el postdoc el 1 de junio de ese mismo año. O sea, yo me había recibido en diciembre del 63 y en junio del 64 empecé a trabajar en Estados Unidos. Viajé el día 25 de mayo. Mira, yo no sé si era común, pero a mí no me parecía extraño, me parecía tan normal. No era una cosa que uno dijera: uy, qué excepcional, ni mis padres tampoco, estaban contentísimos, por supuesto, sintieron que me fuera, pero estaban contentísimos que hiciera una carrera. Nunca sentí que fuera algo distinto, de que era una cosa que nadie lo podía hacer,
una cosa común. Lo que nosotros hicimos, la otra doctora que estaba, la doctora Botero de Silva, que también era profesora de inmunología, esa que fue pionera en inmunología, porque ella no se fue al extranjero, pero fue la que introdujo prácticamente la inmunología acá en la facultad. Nosotros lo que no teníamos era distinción, porque mucha gente, y todavía sigue por desgracia, cuando tiene que elegir, elige a varones y tiene la posibilidad de que sean buenos alumnos y demás. Nosotros nunca tuvimos con Elsa Botero, nunca hicimos eso. Problemas hemos tenido porque uno tiene que pelear por el lugar, tiene que pelear por el espacio físico, es esencial, y hay que discutir. Pero siempre tuvimos relaciones, con las autoridades, siempre. Lo que pasa que la facultad nuestra, o ahora que estás ahí, no es porque uno haya sido de esa facultad, pero es otra cosa. Es otra cosa en el sentido, no porque seamos mejores ni peores que nadie, sino que es la convivencia de las 45 horas semanales que uno está ahí, es distinto que las personas que dan clases y van, almuerzan en su casa. Nosotros ahí compartimos todo, compartimos el almuerzo, compartimos el desayuno, las reuniones, los cumpleaños. Entonces es una relación, no digo que sea la mejor, puede ser más cordial, pero la relación es muy cercana. Habíamos trabajado mucho para hacer instituto, ya estábamos en el edificio nuevo y yo fui a pagar la computadora, estaba lleno a las 6 de la tarde, 6:30, la hora que nos íbamos habitualmente. Cuando fui a pagar la computadora, estaba parada ya con la cartera en el hombro. Fui a pagar la computadora, había un mensaje del CONICET. Lo miro y nos decía, fue nombrado Instituto del CONICET con nombre y todo. Introdujimos CIVICI, Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología. Inmunología no figuraba. Eso lo sabemos poco, pero así fue. Y nos contestaron al instante que sí que nos aceptaban. El Instituto de Inmunología había uno que era el del doctor Marni en Buenos Aires, y después el de Inmunología como Instituto de Inmunología, el segundo fue el nuestro. Y eso porque el país es así. ¿Quién llega presidenta? El país es así. El mundo es así, digamos, por supuesto algunos países de Europa, los países escandinavos, algunos países, pero en general España, Francia, hay una mujer cada tanto. El mundo todavía sigue siendo muy manejado por hombres. A mí alguna vez alguien me dijo para ser decana y siempre dije, no, yo decana no quiero ser. ¿Y por qué no? Digamos, porque a uno le parecía que no iba a poder, que me parecía que no. Y así le pasa, y así pasa. Creo que las mujeres todavía, yo digo, eso es muy personal, yo sé que es discutido, pero creo que las mujeres todavía nos retraímos un poco para ocupar cargos directivos. Y por supuesto, eso es aprovechado por el otro lado para hacerlo, ¿cierto? Yo me decidí por la química de una forma muy poco ortodoxa, porque estando en la escuela primaria, mi papá me regaló una colección de libritos que cada uno se llamaba Las Maravillas de. Lo volví a leer, es un desastre, errores de todo tipo, una cosa de lo más limitada que yo digo, pensar que por esto soy química. En aquel tiempo éramos pocas mujeres, la mayoría eran varones, y por ejemplo mi abuela paterna, mi única abuela, ella tenía un estado de alarma permanente porque yo iba a ir a la universidad. Se suponía que yo no tenía que hacer eso, sino hacer lo que hacían mis otras primas. Éramos 3 o 4 de la misma, 3 éramos, y yo 4 de la misma franja etaria, digamos. Y las otras 3 ni siquiera terminaron el secundario. La vida universitaria
fue realmente grata. Yo tengo muy lindos recuerdos de esa época en lo que hace a la relación con los compañeros, ¿no es cierto? Era gracioso, pero en aquellos años entre las chicas nos tuteábamos, pero con los varones nos tratábamos de usted, y que fue duro. Fue el golpe de Estado en el 66, donde se avasalló la universidad pública de una manera increíble. Además de perder la autonomía, las universidades se cerraron, creo que fue a consecuencia de la guerra, de la noche de los bastones largos. Me acuerdo la primera que yo puedo mencionar como que me influenció así directo fue la doctora Esther Ramondelli. Ella estaba montando su laboratorio y ella hacía estudios de cinética en fase gaseosa. Y yo paso un día por la puerta de su laboratorio y me quedé mirando esa cosa rara, llena de chirimbolos, tubos, qué sé yo. Y ella me llamó, porque se dio cuenta que yo miraba. Me llamó y me explicó cosas que yo no entendí nada, pero salí convencida de que yo quería hacer eso. Yo creo que hasta ahora fue Teresa Iguacita. Teresa, yo la conocí cuando nos dictaba una materia, creo que era química física, y era excelente, no solo por su solidez científica, sino por su actitud docente. Bueno, después fue mi ayudante de dirección de tesis, y ahí nos hicimos amigas hasta el día de hoy. El caso de si al momento de iniciarse en la investigación científica pesaba el hecho de hechos de género, yo creía que sí. Nosotros distinguíamos claramente entre profesores que aceptaban a las chicas y los que no. A mí, por ejemplo, siempre me interesó la conjunción de la físico-química con la bioquímica, con la biología. Y me acuerdo que fuimos dos chicas a hablar con el director del Departamento de Química Biológica. Las dos teníamos promedio alto. Y le planteamos nuestra vocación de hacer investigación. Nos faltaba un año para recibirnos, una cosa así. Nuestra vocación era investigar en química biológica. Y él nos atendió muy amablemente, estuvo viendo los antecedentes. Sí, chicas tienen muy buen promedio, pero lamentablemente en nuestro departamento no ingresan tesistas mujeres. Pero lo que yo recuerdo y me sorprende es que no nos escandalizaba. Estaba naturalizado eso. Y era una cuestión como, o sea, hoy en día, me imagino que armarían un escándalo, una denuncia al INADI como mínimo, pero en aquel tiempo, bueno, sí, ya sabemos, el viejo que... bueno, y encontramos otros, pero dentro de los mismos departamentos había cierta discriminación. Yo tuve casi todas mis tesistas mujeres porque eran rechazadas por los otros directores que no querían mujeres, por ejemplo. Cosa que no está escrita en ninguna parte. Y no es que fuera así todos los casos, ¿no? O sea, había profesores que recibían chicas tranquilamente. Por ejemplo, a mí me llamó enormemente la atención cuando me fui a Inglaterra, estuve en los años 79-80, en un departamento que tenía no sé cuánta gente, en un piso enorme. Había 5 mujeres, una de ellas era yo, las 5 éramos becarias y las 5 éramos extranjeras. Estábamos con becas de los distintos países. No había una sola mujer profesora, eran todos hombres. Y yo pregunté eso, y me acuerdo que fue una cosa nos divertimos mucho con eso, porque el director del departamento era un misógino, pero de esos de libro, pero yo no lo sabía. Entonces yo fui, todos dicen que fui con malas intenciones, pero no, yo en el momento lo dije espontáneamente,
Le pregunté por qué no había mujeres en los puestos de dirección o digamos, en los grupos responsables de grupos de investigación, no había una sola. Y me dijo, no, lo que pasa es que a las mujeres no les gusta estar fuera de su casa y la ciencia requiere de mucho tiempo fuera de la casa. Hay una cosa que pasó en las universidades argentinas, sobre todo en esas épocas, en donde los salarios que se pagaban eran tan míseros que no alcanzaban para mantener una familia. Entonces los hombres ocuparon posiciones mejor rentadas fuera de la universidad. Y los puestos fueron ocupados por mujeres que se supone que las mujeres tienen que ganar menos, obviamente, ¿no? Entonces eso yo creo que marcó la diferencia de que en una sociedad tan machista como la nuestra, con índices así tan marcados de predominancia masculina, fuéramos tantas mujeres en la universidad. Porque yo tuve la suerte de coincidir con la primera mujer rectora, que fue la doctora Carolina Scott. Y ella, digamos, además de ser una persona increíblemente capaz y de una capacidad de trabajo que uno se cansaba ya de verla, organizó la universidad de una forma tan, ¿cómo diría yo?, una forma tan eficiente y tenía tan en claro lo que había que hacer y que las mujeres tenían que estar, que eso a mí me sirvió como un poco como impulso. De no haber estado la doctora Escoto, yo creo que no me hubiera animado. Esa sensación de que uno no es capaz, fuertísima. En la concepción de la ciencia que generó el CONICET y en la cual maduraron los institutos, era una concepción de la ciencia donde queda incompatible, por ejemplo, con la maternidad. Entonces, por ejemplo, esta persona que nos dijo que no recibía tesistas decía, sí, son muy capaces, muy trabajadoras, pero se casan, tienen chicos, ¿y qué pasa con el laboratorio? Se viene abajo todo. Yo creo que mientras no cambie la sociedad por fuera, tampoco va a cambiar la universidad por dentro. ¿Por qué tendría que hacerlo? O sea, la universidad no es un apéndice descolgado de la realidad social. Entonces, yo creo que en la medida que se vaya avanzando en estas cuestiones de género, en estas cuestiones que tienen que ver con el valor del trabajo doméstico, que no se paga, que se subvalora, cuando eso cuando se valore realmente, yo creo que ahí va a ser más abierta la cosa. Y la sociedad lo tiene que considerar también como una tarea que aporta al medio social. Porque ¿qué sería de una sociedad si de pronto todas las mujeres que están en sus casas lavando, planchando, cocinando, cuidando a los chicos, llevándolos a la escuela, ayudándolos a hacer los deberes? ¿Qué pasaría si todas se declararan en huelga? Una mujer tiene que demostrar 800 veces que es capaz, mientras que un hombre probablemente lo tenga que mostrar una sola vez.